Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo, y estoy segura de que su reacción les va a sorprender. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosa actriz que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones, y de su aparente relación, o mejor dicho, su aparente incompatibilidad con Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Si alguna vez te has preguntado qué pasa detrás de cámaras, o si las amistades y las rivalidades son tan intensas como parecen, quédate conmigo, porque hoy desvelamos algunos detalles que podrían cambiar tu percepción. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encantan los chismes, las noticias del mundo de las celebridades y quieres estar al día de todo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar esa campanita para que no te pierdas nada. Ahora sí, vamos a ello. Todos recordamos perfectamente la química explosiva que Demet Özdemir y Can Yaman mostraron en la serie Erkenzikuş, el pájaro soñador. Su romance en pantalla era tan convincente que millones de fans alrededor del mundo, se enamoraron de ellos como pareja. Las redes sociales ardían con cada foto, cada entrevista conjunta, y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿será que su amor trasciende la ficción? Sin embargo, el tiempo, ese juez implacable y las señales que van llegando, nos sugieren que la realidad podría ser muy diferente a lo que esperábamos. Y hoy vamos a analizar por qué tanta gente cree que Demet Özdemir, a pesar de toda esa supuesta química, en realidad no soporta a Can Yaman. Prepárense porque los indicios son bastante reveladores. Primero hablemos de la dinámica que se percibía en aquel entonces. Cuando dos actores trabajan juntos y la química es tan palpable, es natural que los fans y los medios especulen sobre una relación. Durante la grabación de Erkenzikuş, tanto Demet como Can se mostraban muy cercanos, compartían momentos en redes sociales y parecían disfrutar de la compañía del otro. Esto alimentó enormemente la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? A menudo la relación profesional se mantiene y se disfruta, pero la cercanía personal puede ser simplemente parte del trabajo. Y aquí es donde empiezan las primeras grietas en la imagen idílica que teníamos. Después de que la serie concluyó, y a medida que ambos actores continuaron con sus carreras, la interacción pública entre ellos comenzó a disminuir de manera notoria. Y no solo eso, sino que cuando han sido preguntados el uno por el otro en entrevistas separadas, las respuestas de Demet Özdemir han empezado a sonar distantes. No estoy hablando de hostilidad abierta, sino de una falta de entusiasmo, de una frialdad que contrasta fuertemente con la calidez que se percibía en pantalla. Por ejemplo, en ocasiones, al ser consultada sobre Can Yaman, Demet ha optado por respuestas muy genéricas, centradas en el éxito de la serie o en la profesionalidad, pero sin ningún atisbo de calidez personal. Es como si intentara cerrar ese capítulo y pasar página de una manera muy marcada. Lo intrigante aquí es la forma en que las celebridades manejan estas preguntas. Algunos artistas son maestros en mantener una imagen pública de amistad y respeto, incluso si la relación personal no es tan fuerte. Otros, sin embargo, dejan entrever sus verdaderos sentimientos a través de pequeñas actitudes, de la elección de palabras, o incluso de lo que deciden no decir. Y en el caso de Demet, esa elección de no profundizar, de mantenerse en una superficie profesional, es lo que ha hecho saltar las alarmas para muchos observadores y fans. No es que esté siendo grosera, ojo, sino que la ausencia de afecto o interés genuino es palpable para quien presta atención. Otro punto a considerar es el tipo de proyectos que han elegido después de Erkenzikuş. Si bien ambos han seguido carreras exitosas, han tomado rumbos muy distintos en cuanto a los géneros y los tipos de personajes que interpretan. Esto por sí solo no significa nada, pero sumado a la distancia pública, refuerza la idea de que quizás sus caminos profesionales y personales ya no se cruzan de la manera que solían hacerlo. De hecho, se ha rumoreado que en algunas ocasiones, a Demet se le ha preguntado sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman, y sus respuestas han sido, cuanto menos, evasivas. No un me encantaría, sino más bien un veremos qué nos depara el futuro, que en el mundo del espectáculo suele ser un código para poco probable, o no estoy interesada. Analicemos ahora las posibles razones de esta aparente aversión. Las especulaciones son muchas, pero hay algunas que resuenan con más fuerza en los foros y medios de entretenimiento. Una teoría común es que si bien la química en pantalla era real, esta podría haber sido mayormente un producto de la actuación y de la dirección, y no necesariamente un reflejo de una conexión profunda fuera de cámaras.
Es el arte de la actuación, después de todo. Otra posibilidad es que la presión mediática y la constante especulación sobre su relación hayan desgastado cualquier posible amistad que pudiera haber existido. Imaginen tener que lidiar constantemente con el escrutinio público sobre su vida personal, especialmente si solo son compañeros de trabajo. Una hipótesis más controversial, pero que ha sido manejada por algunos medios, sugiere que Can Yaman, con su personalidad extrovertida y a veces intensa, podría haber sido abrumador para Demet Özdemir, quien tiende a ser percibida como más reservada y centrada en su trabajo. Los rumores hablan de que Can podría tener una forma de ser que, para algunas personas, puede resultar un poco exigente o demandante. Si esto fuera cierto, no es difícil imaginar por qué Demet podría haber preferido mantener las distancias después de compartir tantas horas de rodaje y tantas situaciones de alta exposición. No se trata de culpar a nadie, sino de entender la dinámica humana, que a veces es compleja. También hemos visto cómo las redes sociales, que antes eran un terreno fértil para los rumores de su romance, ahora muestran una clara desconexión. Si antes sus cuentas estaban llenas de interacciones mutuas, ahora es raro ver un me gusta o un comentario por parte de Demet en las publicaciones de Can y viceversa. Para los fans que seguían cada uno de sus movimientos, este silencio digital es una señal contundente de que la relación, si es que alguna vez hubo algo más allá de la amistad y la profesionalidad, se ha enfriado considerablemente. Es como si hubieran acordado tácitamente un código de silencio, para evitar alimentar más especulaciones. Y es que cuando una pareja ficticia tiene tanto éxito, la presión por mantener esa imagen de conexión se vuelve inmensa. Los fans quieren creer en la magia, quieren que la felicidad que ven en pantalla sea real. Pero la realidad, como sabemos, tiene sus propios planes. A veces la mejor manera de protegerse y de seguir adelante profesionalmente es crear una distancia saludable, incluso si eso decepciona a una parte de la audiencia. Demet Özdemir, hasta donde se percibe, parece haber elegido este camino. Su enfoque actual en nuevos proyectos, su vida personal aparentemente privada y sus declaraciones públicas distantes sobre Can Yaman sugieren una decisión consciente de no mantener ese vínculo. Lo que realmente sorprende es la aparente firmeza de esta postura. No hay ambigüedades, no hay intentos de mantener una fachada. Es como si en algún punto, la balanza se hubiera inclinado de tal manera que la comodidad y la tranquilidad de Demet prevalecieron sobre cualquier otra consideración. Y esto en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública lo es todo, es un acto de valentía, o al menos de determinación. Quizás, y esto es solo una reflexión, la intensa fama que ambos alcanzaron gracias a Erkencikus también jugó un papel importante. Ser catapultados a la cima de la noche a la mañana, con millones de ojos puestos en ti, puede ser abrumador. Y en ese torbellino, las relaciones personales pueden verse afectadas de maneras inesperadas. Puede ser que la relación laboral, que era lo que los unía profesionalmente, se haya visto eclipsada por la fama, y que la distancia haya sido una forma de recuperar el control de sus vidas. Hemos visto a Demet Özdemir seguir su camino, destacando en producciones como Doğdu Une Kaderindir, o más recientemente, My Name is Farah, donde ha demostrado su versatilidad y su talento como actriz. Su carrera ha seguido una trayectoria ascendente y su enfoque parece estar firmemente puesto en su desarrollo profesional. Y en medio de todo esto, la figura de Can Yaman, aunque fue una parte importante de su pasado profesional, parece haber quedado relegada a un segundo plano, casi como un recuerdo lejano de una etapa que ya cerró. Entonces, ¿por qué su reacción nos sorprende tanto? Porque contrasta con la imagen que se construyó. La química era tan real, la conexión tan esperada, que la aparente frialdad actual es un golpe para la fantasía de muchos. Es la decepción de ver que detrás de las cámaras, las cosas no siempre son tan idílicas como nos gustaría creer. Y es que a veces la realidad es mucho más compleja, y las relaciones humanas, incluso las que parecen destinadas a triunfar, tienen sus propios giros inesperados. En resumen, si bien Demet Özdemir y Can Yaman compartieron una química icónica en Erkencikus, las señales actuales sugieren una clara distancia entre ellos. Las respuestas evasivas de Demet, la falta de interacción pública y su enfoque en su propia carrera indican que, lejos de mantener un vínculo cercano, parece haber decidido tomar caminos separados, tanto en lo profesional como presumiblemente en lo personal. Su reacción, o más bien su marcada ausencia de calidez, es lo que ha sorprendido a muchos acostumbrados a idealizar las relaciones de las estrellas. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la imagen pública y la realidad pueden ser dos cosas muy distintas.
Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprende la aparente distancia entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hay más en esta historia de lo que vemos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos para que todos se enteren de estos chismes jugosos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y más sorpresas. Hasta pronto.